Hola, que Dios le bendiga, bienvenidos a nuestro programa. Hoy tendremos Palabra de Dios, ciclo de estudio al libro de los Romanos y por supuesto una hermosa alabanza titulada Gracias Señor. Escuchémosla. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenabas, sentí que la llenabas de tu santo poder. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das, gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Hacia un profundo abismo de lodo cenagoso solo me conducía mi diario caminar, mas el Cristo triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino, por la senda de paz. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das, gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte. Cada día más y más. A continuación, el profesor Juan Baños Ávila con el ciclo de estudios a los Romanos. Esperamos que cada uno de ustedes tenga presente las consideraciones del profesor. Los invito a estar muy atentos a esta segunda parte y tome nota si así lo desea. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendice y les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos estudiando la carta a los Romanos y espero que ustedes la hayan leído en una versión diferente, haber hecho, ¿no es cierto?, las comparaciones para entender muy bien de qué se trata y de haber, ¿no es cierto?, subrayado las palabras evangelio, justicia, justificar, ley, promesa, santidad, glorificación, Israel y predestinación. No nos olvidemos de algo que es tremendamente importante tener en nuestra mente para el entender la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo? ¿Cuál es el objetivo de la carta? Es para decirnos en qué consiste el evangelio de Cristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que con mucho, como dijera yo, con mucha intención, vamos a ir a lo que es nuestra segunda clase de esta oportunidad. Romanos, en el capítulo 3,
en el versículo 23 nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera inferencia es que estamos haciendo en la iglesia. Estamos todos pecamos y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Momento. Esa es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio es que no todos estamos condenados. Pero en principio, en bruto, estamos todos condenados. Primero, los pecadores, los gentiles, los paganos. En el mismo libro de Romanos nos dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. ¡Wow! Gloria a Dios, dirían los judíos. Gloria a Dios, porque aquí nosotros no estamos. No, pues no se refiere a ellos. Se refiere específicamente al pagano idólatra. Aquellos que, no teniendo a Dios en su corazón, hacen toda esa clase de pecados que hemos mencionado y hemos leído, de tal manera, ¿no es cierto?, que su fin es un fin de condenación, por cuanto todos pecaron. Y hay dos cosas que son muy especiales. Lo primero, el lenguaje muy chileno: no están ni ahí con Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, no quieren a Dios en sus vidas. Están con otros dioses, están en otras situaciones, están en otras motivaciones, pero con Dios no quieren nada. No están ni ahí con ellos. ¿Qué es lo que se hace Dios con estos que no quieren nada con Dios? Él tampoco ni está ahí con ellos. Y dice la Escritura que Dios los entregó a una mente perversa. Ya sabe, Dios los abandonó porque no están diciendo que creen en Dios o que se están acercando a Dios. Dios no está ni ahí con ellos. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. No importa para Dios. Él tampoco tiene consideración con ellos. Solamente una cosa entre paréntesis. ¿Se ha dado cuenta que ante cierto tipo de catástrofes hay países que sufren mucho y países que sufren poco? Lo pongo esto por el caso de Haití. En Haití pasa cualquier cosa y se muere cualquier cantidad de gente. Les pasa cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque ellos no están ni ahí con Dios. En cambio, en países como Chile, donde hay gente que está intercediendo por el país, donde está buscando a Dios, donde está pidiendo por este país, cuando hay catástrofes y que son fuertes y que como que son muy distintivas del pueblo chileno, sin embargo, hay muy poca gente que muere. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que sí está ahí con Dios y está intercediendo por aquellos que no creen al Señor. Cierre paréntesis. Ahora, ¿quiénes están condenados? Las buenas personas también. Y aquí entramos nosotros en un problema, porque hay ciertas personas que nosotros tenemos en la historia de la humanidad como muy sobresalientes, como muy especiales. ¿Por qué? Porque hacen buenas obras, porque están dedicados a ser buenas personas, porque
porque su vida es una vida, por así decirlo, invisible, transparente, no tienen grandes problemas, pero tienen uno especial que los hace también pecador, y es que no han conocido a Dios. El libro de Romanos dice, porque todos los que sin ley han pecado, es decir, los que no son israelitas han pecado, sin ley también morirán o perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Lo explico. Hay gente que hace cosas que la ley decía que hacían, pero no eran conocedores de la ley. Entonces, esas características van a juzgarlo, tanto en lo positivo como en lo negativo, y van a tener juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque están bajo condenación, están bajo... no han creído en Jesucristo, no han creído en el Evangelio, en la buena noticia de Dios, ante lo cual, ¿no es cierto?, ya ellos están condenados. A todos los que han pecado sin ser judíos bajo la ley, y aunque se porten bien cumpliendo los preceptos de la ley en sus corazones, también perecerán, ya que la paga del pecado, lo dice el libro de Romanos, es una sola: la muerte. Ni ahí, por así decirlo, con los cumplidores de la ley, porque no hay justo ni siquiera uno, porque la misma palabra nos dice, ¿no es cierto?, de que no ha habido ninguno que cumpla la ley. Todos serán igualmente juzgados, pues cada uno de ellos es ley para sí mismo. No cumplieron la ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley es imposible que sea cumplida por todos, ante lo cual están bajo condenación. Los terceros son los judíos, paganos, gente buena, y aquí están los judíos, el pueblo de Dios, aleluya, nos salvamos, aleluya, estamos bien. No, dice el apóstol Pablo, aquí hay un problema, porque a pesar de que los judíos tienen ventaja con respecto a los otros, también están bajo condenación. ¿Por qué? Porque a ellos la ventaja es que les ha sido confiada la palabra de Dios, porque ellos se apoyan en la ley, porque ellos se glorían en Dios, porque conocen su voluntad, porque aprueban lo mejor, porque confían en que ellos son guía de ciegos e instructores de indoctos. Es decir, hay un orgullo religioso que los hace estar seguros, y sin embargo es una falsa seguridad. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque enseñan a otros, pero no son capaces de enseñarse a sí mismos. Dicen que no roben y tienen la pesa adulterada. Porque dicen que no mientan y mienten. Porque dicen A y hacen B. Predican contra el pecado y siguen pecando. Cualquier alusión, cualquier referencia es absoluta coincidencia. Con la propia ley, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, deshonran a Dios. Claro, porque andan con la ley para todas partes, porque andan con la Biblia bajo el brazo y sin embargo deshonran a Dios. ¿Por qué? Porque sus hechos, porque sus actitudes, porque sus características están en pecado. Y la paga del pecado es una sola: la muerte. Vuelvo a reiterar, cualquier coincidencia con la iglesia de hoy, ¿sabe qué? Debo decirles que Dios, por medio de Pablo, la escribió a propósito. Esa falsa seguridad que tenían los judíos, esa falsa seguridad que a lo mejor tenemos nosotros los evangélicos, ¿sabe qué? Igual estaban bajo la condenación.
Ahora hay que hacer unos considerandos que es muy importante. La primera es que la ley nunca tuvo la finalidad de salvar al ser humano. Nadie por el cumplimiento de la ley es salvo. Ante lo cual la ley no era ese el objetivo de salvar o no salvar gente. El objetivo de la ley era uno solo, era decirnos que éramos o que somos pecadores. Y para esto voy a colocar un ejemplo. La infracción de tránsito no es para arrepentirnos por la infracción que hemos cometido, sino que para declararnos que somos infractores y que debemos pagar por ello. Por eso somos citados a los tribunales de policía local. No nos salva de la infracción. Nos dice que hemos infraccionado la ley. Esto es lo mismo que la ley de Dios. La ley de Dios no era para salvarse, no era cumplir todos los preceptos del Señor, no era cumplir los 600 y tantos preceptos que le pusieron los judíos para añadir, ¿no es cierto?, para dar un todo, sino que la ley era para decirte, Juan, o decirme a mí, tú eres un pecador, o Francisco, tú eres un pecador, o a los judíos, ustedes son pecadores. Cuando nosotros entendemos en el Evangelio que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, que todos están, ¿no es cierto?, en condenación, que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, es el primer gran concepto que nosotros debemos aprender del libro de Romanos. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si usted quiere saber más, le invito para la próxima reunión y ahí seguiremos con esto de Romanos. Que Dios les bendiga. En esta sección nuestra hermana Ada Acuña compartirá con nosotros la palabra de Dios. Hola, Dios les bendiga. Para mí es muy grato compartir cada día con ustedes la palabra de Dios. Y hoy el mensaje lleva por título El pecado. Y la base bíblica la encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El significado original, etimológico de la palabra pecado, es errar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Todos en algún momento hemos hecho algo errado, algo mal, nos equivocamos y decimos o nos arrepentimos después. Pero la palabra o la Biblia, cuando habla de pecado, habla sobre algo más profundo que eso. Algo que trae consecuencias espirituales y eternas. El concepto pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o a transgredir la ley de Dios. Es lo que acabamos de leer en la base bíblica que tomamos el día de hoy. Desde el principio, Dios ha sido claro en cuanto a lo que el hombre o la mujer debe hacer, lo que debe y lo que no debe hacer. La Biblia, que en la palabra de Dios encontramos leyes explícitas, como en este caso los 10 mandamientos, que Dios ha dado esas leyes para que sean de beneficio para nosotros. Estas nos ayudan a actuar de manera correcta delante de Él y también delante de los demás. A la vez, nos protegen de cometer errores que puedan ser o que puedan tener malas consecuencias en nuestra vida diaria, como también, como decía hace un minuto, para la eternidad. Porque la eternidad en nuestro blanco es nuestra meta final. Cuando desobedecemos a Dios, ya sea consciente o inconscientemente, ignorando sus mandamientos, lo hacemos guiado por una actitud rebelde. El pecado o la base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandamientos. Un corazón rebelde es en realidad un corazón orgulloso que quiere probar ser más grande que Dios, que puede solucionar las cosas por sí mismo y por sus propias fuerzas. Y es precisamente así como comenzó todo, en rebeldía. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, le encomendó que lo cuidara, que lo cultivara. No obstante, le dio
una sola orden y muy clara que vamos a recordar también en este día. ¿Usted lo recuerda? Dice Génesis capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre podía comer de todos los árboles del huerto, y así fue durante mucho tiempo. Menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y esa fue la prohibición que la serpiente usó o se valió para tentar al hombre y a la mujer. Este relato lo encontramos en Génesis capítulo 3 del 1 al 5. Dice, entonces la serpiente, voy a leer un extracto, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. En este relato, en estos versículos de la palabra de Dios, podemos ver claramente la forma como el diablo ha obrado desde el principio en su intento por engañar al hombre y a la mujer. Vemos aquí que el diablo actuó con astucia, con conocimiento, creó dudas y apeló al deseo de poder y de grandeza de la mujer o del hombre en este caso. Con astucia, porque la serpiente fue hábil en engañar con cautela y delicadeza. Comienza con una pregunta sencilla, una pregunta a la cual ya sabía la respuesta. Habla con Eva como si fueran amigas, conversando sobre algo rutinario. Con conocimiento, porque la serpiente conocía la prohibición de Dios y las consecuencias que traería el desobedecerlo. Se había informado bien sobre esto y presentó un argumento de forma engañosa y con firmeza. Creó dudas en el corazón de Eva. Básicamente llamó a Dios mentiroso, no con palabras explícitas, pero básicamente dijo que Dios era mentiroso. La engañó tergiversando el significado de la palabra muerte. No le explicó a Eva que la desobediencia traería como consecuencia la muerte espiritual y la separación entre el hombre y Dios. También la serpiente apeló al deseo de poder y de grandeza que había en el corazón de Eva. Le dijo, llegarás a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Lamentablemente, primero Eva y después Adán, escogieron desobedecer a Dios y hacerle caso a la serpiente. Esta desobediencia marcó la ruptura entre la relación que tenía Dios con el hombre. Y esa relación que habían tenido y habían disfrutado hasta ese momento. El hombre cedió en su ambición de ser como Dios. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que ese acto de desobediencia abrió la puerta para que el pecado formara parte de nuestras vidas. Desde entonces, todos hemos nacido con la tendencia a desobedecer o hacer lo incorrecto delante de Dios. Siempre el deseo de poder, de ser autosuficientes, de vivir y de elegir cómo hacerlo, será la tentación del hombre siempre. Siempre el hombre ha querido ser como Dios. Pero también sabemos el fin de tales elecciones. Son un fracaso rotundo, a corto o a largo plazo. Puede usted ver la historia del hombre a través del tiempo. Las antiguas civilizaciones, los reinos, las economías, etc. Todas ellas, una vez que alcanzan un pic de grandeza, caen. Porque el puesto y el manejo de tales acciones al hombre le quedan chicos. Siempre fracasa. Nosotros siempre podemos elegir y debemos hacerlo. Pero esta tendencia forma ahora parte de nuestro impulso natural.
No nacemos con la culpa de Adán y Eva, pero sí con una inclinación natural a desobedecer los mandamientos de Dios. La Biblia llama a esta tendencia nuestra naturaleza pecaminosa, en Romanos capítulo 8. Dios detesta el pecado, porque el pecado crea una separación entre el hombre y Dios y nos aparta de él, de su voluntad. Isaías le dice al pueblo en el capítulo 59, 1 y 2, «He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Entonces, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué solución tenemos si está en nosotros esta naturaleza pecaminosa que nos separa siempre de Dios? ¿Qué solución tenemos? Claro que hay una solución. Se llama Jesús. Tan pronto como el hombre pecó en el huerto aquel día, Dios comenzó a diseñar su plan para la redención del hombre. Romanos 5:12 dice: «Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron». El apóstol también en Romanos nos da la buena noticia sobre la solución del Padre, su infinita gracia manifestada a través de Jesucristo. Dice: «Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo». Romanos 5:15. El don o el regalo de Dios para con nosotros es su gracia. Entre paréntesis, por eso también nosotros y nuestro programa lleva el nombre de Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Porque deseamos que todos conozcan y sepan de este gran regalo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Entonces decía, el don de Dios o el regalo de Dios es su gracia. Y esta, la gracia, es revelada a través de Jesucristo. Y es mucho más grande y más poderosa, tiene mucho más poder que el pecado. Jesús vino al mundo para que todos podamos tener la oportunidad de recibir el perdón por nuestros pecados. Romanos 10 dice: «Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo». Mis hermanos, mis hermanas, amigo que escucha, solo necesitamos aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros, pidiéndole perdón por nuestros pecados y reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Él ya obtuvo la vida eterna para nosotros. Solo necesitamos apropiarnos de ese regalo, aceptando que Dios sea Rey y Señor de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de este programa. Recuerde leer por completo el libro a los Romanos. También recuerde suscribirse y compartir nuestros videos. Por mi parte me despido y que tengan una hermosa semana. Dios le bendiga. ¡Chao! Ya, tenga presente. ¿Cómo empezó? Ya. Esperamos que cada uno de ustedes tenga presente Sí. Esperamos que cada uno de ustedes tenga en consideración en esta sección con el ciclo de los estudios de los romanos. Espero que se haya leído. Esperemos que lea todo. Recuerde leer todo el libro. Espero que se hayan leído.
¿Qué? Recuerde leer por completo el video. Recuerda. Recuerde. Esperemos. Recuerde leer por completo el libro de los Romanos. Recuerde, ya. Recuerde leer todo lo que onda. Así que a mí me recuerda. Recuerde leer por completo el libro de los Romanos. A continuación, En nuestra. esta